Hola, muy buenas, bienvenidos a Chupitos de R. Hoy les voy a hablar de un chupito muy interesante para muchas disciplinas biomédicas, que son los análisis de caso único utilizando R y RStudio. Un chupito complicado, denso, difícil de grabar, seguramente difícil de entender, pero creo que puede ser muy útil para una comunidad muy específica de usuarios de R, así que espero que lo disfruten y comenzamos. Bueno, ya estamos aquí en la consola de RStudio. Antes de empezar, pues, si les gustan los chupitos, si les gustan estos vídeos, suscríbanse, denle like, comenten. Cualquier tipo de interacción es gratis para ustedes y a mí me ayuda mucho a seguir creciendo. Y bueno, vamos a comenzar este nuevo chupito de R de diseños de caso único con un análisis bastante profundo de todos los indicadores o de muchos de los indicadores que podemos utilizar y diferentes paquetes. Vamos a utilizar el paquete Scan, bueno, vamos a utilizar un montón de paquetes, pero en vez de cargarlos todos al principio, los voy a ir cargando conforme los vamos a utilizar. E incluso vamos a necesitar salir de mi consola de RStudio e ir al RStudio Cloud, porque hay ciertos análisis que solo los puedo correr en una versión anterior y yo os explicaré esto del por qué y cómo solucionarlo. Uno de los paquetes que vamos a utilizar va a ser el paquete Scan. El paquete Scan tiene una particularidad y es que utiliza un formato de data frame, de bases de datos único, particular. Yo no lo he visto en ningún otro sitio, así que me toca explicarles un poco cómo se forman estos datos o esta base de datos antes de continuar. Si no tienen instalado el paquete, pues línea 4 lo instalan, si no, lo llamamos y ya está. Dentro del paquete hay un ejemplo que se llama example AB y este ejemplo pues está aquí. Como pueden ver, es un formato SCDF, que es algo así como Single Case Design Frame. Es no sé, una base de datos rara, particular, es un listado, no es un data frame, desde luego, no es una tabla normal y corriente. Si le damos a la lupita, pues nos aparecen Joana, Carolina y Anja, y cada uno de ellos está formado, esto sí, por un data frame mucho más común, pero están todos dentro de este propio listado, así que tenemos que aprender a utilizarlos y a saber cómo se crean. Para esto, pues tengo algunos ejemplos de entrenamiento donde le vamos a decir, bueno, créame un SCDF a partir de los valores el A, que sería como el pre, y el B, que sería como el post, de lo que yo quiero, ¿vale? Lo que yo requiero. Simplemente hago intro y ya me da aquí los valores que tengo para cada momento temporal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esto no nos preocupamos si son todos consecutivos y a cada una de las fases a la que pertenece. Entonces, pues ya tendríamos creado uno. Lo podría guardar con objeto y ya está. Podríamos hacerlo de otra forma, que es poner todos los valores y decir, vale, cámbiame a partir de la posición 5, es decir, 2, 2, 4, 5 serían uno y a partir del 8 pues sería la otra fase y ya lo tendría creado, me da exactamente lo mismo. U otra forma de hacerlo, es decir, vale, la fase A está hecha por las 4 primeras posiciones y la fase B por las 6 siguientes. ¿Vale? Y eso sería pues más o menos todo. ¿Que queremos complicarlo un poquito más? Le podemos meter también los valores del momento temporal. Si tenemos un diseño de línea base múltiple, por ejemplo, o que cambie, no sé, que oscile, pues le podemos decir el momento temporal 1, 2, 3, pasa al 6, pasa al 8, pasa igual al 18 y cambia, ¿vale? Y tenemos pues otro formato posible para esto. Cuando los queremos unir, que ya hemos creado varios, pues le podemos decir el caso uno está hecho por Juan con estos valores, el caso 2 está hecho por Teresa con estos valores, el caso 3 está hecha para Antonia con estos valores. Entonces yo creo que mi caso uno ahí lo tengo guardadito, en mi caso 2 mi caso 3 y luego simplemente lo que hago es concatenar los tres casos que he creado sobre un nuevo objeto que sería el MVD y ya tendría mi objeto SCDF con tipo lista como antes, con Juan, con Teresa y cada uno con sus propios valores. ¿Vale? Esto es un poquito el ejemplo que nos venía ya de base. Hay otra opción y es irnos a Internet y dentro de aquí podemos crear un Excel o bueno, más bien un archivo .csv con donde tenga los siguientes objetos. Caso, el nombre de la persona, la fase, las fases, los valores y el MT y el MT. Mi gran recomendación es que mantengan la fila número uno
los nombres que están puestos porque son los que el programa, el paquete reconoce como propios. Si no, va a tocar codificarlo. Entonces podemos tenerlo dentro de Excel así y utilizar luego la función readsc, que ya está integrada dentro del paquete, para grabar vuestros datos e importarlos directamente del Excel, porque entiendo que es un poquitín complejo hacerlo desde la consola todo el tiempo. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que tengo que mostraros para poder avanzar con el chupito con garantías. Luego vamos a utilizar también la librería SCVA. Esta de aquí no tiene este formato raro de bases de datos, sino que utiliza un data frame normal y corriente. Y voy a enseñaros ciertas cosas. Lo primero es descargar desde mi repositorio, bueno, perdón, desde mi carpeta de trabajo, un, una paciente que es de la paciente de la hoja 4 sobre mi archivo de Excel resultados FSFI. O sea, estoy leyendo un Excel realmente para pasarlo aquí. Mi paciente 1 es una tabla de data frame y aquí os la muestro un poquito pues para que veáis marca temporal, FSFI y la semana. Esto sería todo más o menos. Lo paso a data frame para que no me moleste ese formato y voy a graficarlo utilizando la función graphcl a partir de un diseño tipo AB, que es el que yo tengo, es el diseño más sencillito que existe, pero tengo casi cualquier diseño que pueda existir. Le digo que la marca de tendencia, la línea de tendencia que sea la media, le puedo poner la mediana, no me acuerdo qué otras opciones hay. Los datos que me trabaje sobre mi paciente número 1, la etiqueta, los límites de la variable y, que es la escala va de 0 a 36 y esto es lo que yo tengo. Y bueno, que me ponga algunas etiquetas y ya está. Este gráfico, a mí me parece un gráfico clásico muy bonito. Os lo voy a zoomizar con el Control Alt 6, no, Control Shift 6, que es uno de los atajos de teclado que vimos en el chupito, de los mejores atajos de teclado para RStudio. Y vamos a ver que nos queda bastante clásico. A mí es una visualización que me gusta, pero tengo que reconocer que hay otras opciones bastante superiores a esa dentro de RStudio. Sabéis que R es muy potente para todo el tema de visualizaciones, sobre todo si nos apoyamos en el paquete ggplot2 y vamos a ver otras alternativas sin ningún tipo de problema. De hecho, podemos hacer algunos suavizados diferentes ya utilizando otro paquete, Smooth Cases, y elijo un ejemplo. Dentro de la base de datos Example AB tengo el caso de Joanna, entonces yo voy a graficarlo, no lo vais a ver todavía porque voy a graficar uno normal, otro con una función de suavizado específica que es Moving Mean, otra con otro suavizado específico que es Local Regression, y otro con otro tipo de suavizado específico que no importa muy bien cuál sea. Le voy a poner los nombres de lo que he ido creando hasta ahora y os lo voy a mostrar cómo quedaría. ¿De acuerdo? Control Shift 6 y aquí podemos ver cómo nos quedan. Fijaros que este es el puro, el original, donde la sujeto Joana creo que era, pues está muy bajita y aquí vemos la puntuación exacta, sin ningún tipo de suavizado. En la B podemos verla suavizado con el Moving Median sobre la mediana, moviéndose sobre la mediana, mucho más suavizado, mucho más visual, más estético. También tenemos sobre el Moving Mean o simplemente una regresión local que creo que la he calculado con el LM, ya no me acuerdo. Y bueno, lo podemos ver, son cuatro formas diferentes, aunque para visualizarlo está muy bien, luego elegiríamos la que más nos gusta y esa es la que ploteamos, ¿no? Y lógicamente, pues el fondo y todas estas opciones que están aquí de gris, de verde, creo que es, pues también se pueden cambiar sin demasiado problema. ¿Ves? Como veis, he ido aprendiendo a utilizar algunos de los atajos del teclado del chupito anterior y creo que queda mucho más fácil y más bonito enseñaros las cosas. Otra forma de visualizar es con el paquete Scan, es también una visualización bastante clásica con la función StylePlot, donde elijo pues el color de relleno, que va a ser un gris, aquí elijo que va a ser un azul suave, el tipo de cuchufli, el tipo de bolita, de triángulo, de círculo, de asterisco que queremos utilizar, el PCH16, que creo que es un triángulo, en este caso si no estoy mal y nada, simplemente lo creo y le digo que me lo plotee, ¿vale? Sobre la base de datos con el estilo. ¡Ay, no, perdón! Lo que he creado ahora mismo es un estilo, ¿vale? Un estilo particular que voy a aplicar sobre mi base de datos AB, que es la de ejemplo que he estado mostrando todo el tiempo. Fijaros que también está bastante bien. En este caso le puedo modificar las cosas. Son los mismos resultados todo el tiempo.
¿vale? Es una forma distinta de representarlo con otro paquete. A mí también me gusta esta, pero desde luego tengo mi preferida sin ningún tipo de dudas. Otra de las opciones es ggplot y ya os aviso, hago un gráfico de diseño de caso único con ggplot 2 y sale mal, porque lo voy a hacer súper sencillito. Entonces voy a crear mi objeto P sobre un John line con los ejes de las variables FSFI y la semana, los datos y poquito más. Lo ejecuto, os lo muestro. Vale, y este es mi gráfico con ggplot. Jo, está tremendamente feo para el potencial que tiene ggplot 2. ¿Qué pasa? Pues que me toca decirle que aquí hay un hueco entre medias, ¿vale? Que separe y que le pongo aquí la etiqueta de pre y a esta parte la etiqueta de post y que me cambie el color de una. Y sobre todo si tengo líneas de bases múltiples donde cambia, tengo que hacerlo manualmente para cada plot, lo cual a mí me complejiza un montón la tarea de automatizar este tipo de cuestiones y tengo que estar dedicándole mucho tiempo a cada uno. Y es por eso que yo creo que el ggplot 2, si vas a hacer un sujeto solo y una sola variable, pues vale, aguanta. Pero yo que suelo evaluar 6, 7 u 8 variables diferentes para cada sujeto y podemos llegar a evaluar hasta 8 o 9 sujetos, me resulta muy complicado personalizar uno a uno todos los gráficos y preferiría una opción automática. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque tenemos otro paquete que es el SCDHELM. Es un paquete que es súper chévere, además tiene un Shiny que os facilita un montón las tareas. Yo os voy a enseñar el Shiny un poquitín por encima, pero es que vais a ver yo creo que sin duda alguna la mejor opción que tenemos. Vamos a cargar los dos paquetes, el NLME y el que acabo de nombrar, que no lo voy a repetir, y vamos a utilizar los datos de la base de datos de Albert Mongan, que es un ejemplo que tiene ahí simplemente, pum, pum, y os los muestro. Aquí lo tenéis, el nombre como siempre, si está en treatment, si está en baseline, el número de sesión y el resultado que obtiene para la variable en cuestión. Así que vamos a utilizar la función graph SCD sobre el caso, ¿vale? Con la fase que es igual a condición. Todo esto de aquí, caso es igual a caso, fase es igual a condición, sesión es igual a sesión y outcome es igual a outcome. Si nosotros le cambiáramos esto de aquí, en nuestro Excel fuera diferente, pues tendríamos que decirle caso es igual a lo que tuviéramos aquí, fase es igual a lo que tuviéramos aquí, que en este caso pues sí que te cambia, ¿vale? Le decimos el tipo de diseño que tenemos, nuevamente AB, los datos de dónde vienen, DAT, que es el que acabo de abrir ahora mismo, y el método de suavizado. Podemos utilizar cualquier método de suavizado que ggplot soporte, porque este paquete trabaja sobre ggplot y eso es muy importante. Y le ponemos la fórmula, esto, que es una fórmula cuadrática, se la puedo poner, se la puedo no poner, ¿vale? No pasaría mucho, me cambiaría un poco. Le puedo poner que me grafique cualquier tipo de línea, si quiero, de tendencia de media, de mediana, simplemente la calculo con la función como es usual en ggplot y se la pongo. Es decir, cualquier atributo de ggplot le pongo un más aquí y se lo pongo a continuación. ¿Vale? Esa sería la forma de proceder. Yo creo que queda muy bonito tal y como lo tengo. Vais a ver. Entonces, fijaros que lo que tengo es un gráfico de ggplot con todos los nombres, está hecho el wrap, aislado por cada uno de los sujetos que tengo el intervalo de confianza, tengo una función de cómo está y vemos cada uno de ellos cómo funciona. Creo que se ve súper bien, no me tengo que estar preocupando. Imaginaos la complejidad de dividir todo esto de forma manual cada uno. O sea, es que es una tontería hacerlo de forma manual cuando ya hay alguien que ha tomado todo el trabajo de hacer esta función para su propio paquete y que además queda precioso. Yo, para mí, la forma más bonita de hacerlo creo que es súper visual y que con este suavizado que nos da del LM creo que queda súper súper interesante, además con los intervalos de confianza. Esto es todo entonces respecto a la visualización. Creo que hemos visto 3, 4 paquetes, diferentes formas de visualizar, que es uno de los principales resultados que derivan de los análisis de caso único. El otro viene más marcado a indicadores cuantitativos, ¿vale? Para esto vamos a centrarnos mucho en el paquete scan, pero también vamos a ver incluso aproximaciones bayesianas. Para eso vamos a seguir, vamos a calcular el error de la autocorrelación que tenemos, ¿vale? La autocorrelación de los ejemplos para la base de datos example AB, que ya la hemos calculado previamente. Y aquí me está diciendo que tenemos diferentes autocorrelaciones, ¿vale? Dentro de Joana, todos los de Joana, todos los de Carolina y todos los de Ancha. En general tenemos
autocorrelaciones moderadas altas, ¿vale? Podrían ser un problema, habría que corregir eso de diferentes formas. De hecho, yo puedo calcular la tendencia a partir de un intercepto, una regresión, vaya, realmente para ver qué es lo que está sucediendo y hacerme una idea un poco de qué me voy a poder encontrar. Una de las cosas que yo puedo querer ver, porque voy a hacer un chupito también de casos extremos o de outliers o casos atípicos, pero no tan específico para casos únicos. Entonces voy a que utilizar la función outlier sobre el ejemplo de una base de datos diferente. Esta vez no es example AB, sino ABC con outliers, con el criterio de que la desviación máxima sobre la media, o que bueno, que se pueda dejar hasta 3,5 desviaciones típicas, que dentro de un caso único creo que es un criterio aceptable, y a partir de ahí que me lo haga. Entonces yo ejecuto esta línea 95 y aquí me está diciendo, pues bueno, un pequeño resumen de Bernadette, de Penny y de Amy y los casos atípicos que tiene. 3 Bernadette, 2 Penny y 3 Amy. ¿Cuál es el problema? Pues que no sé cuáles son. O sea, no sé qué semana corresponde ni nada. Para eso voy a utilizar nuevamente la función, repetir un poquitín lo que he hecho arriba, pero creando un objeto que se llama res y le voy a pedir que me lo plote, o sea, que me saque el gráfico y que me muestre cuáles son. Y vais a ver cómo se ve de forma mucho más visual. En este caso voy a saber que Bernadette tiene la tercera semana, es un caso atípico y no sé cuál será, la octava o la que corresponda. Aquí me muestra las de Penny y aquí me muestra las de Amy, ¿vale? Algo muy interesante es que la inmensa mayoría de casos atípicos o de outliers están en la línea base, salvo aquí para Bernadette, pero esto podría ser muy interesante y nos podría llevar la necesidad de revisar qué puede estar pasando en este caso, porque puede que nos esté afectando bastante estos outliers. Habiendo visto estos outliers, vamos a calcular los estadísticos típicos que tenemos dentro de los estudios de caso único, por ejemplo, el porcentaje de datos que no se solapan o percentage of no overlapping data, y esto lo calculamos con la función PND. Y aquí nos dice, mira, Joana 100%, 86% y Anja 93%, y en general el promedio es un 93%, y ya está. Podemos calcular el percentage exceeding the median, también el de la media, el que queramos, vaya, no hay ningún problema, lo calculamos y aquí nos da la probabilidad asociada, la información, el G cuadrado, los grados de libertad para cada uno y ya está. Podemos calcular el percentage exceeding the regression trend sobre la tendencia de la recta de regresión, cuántos pasan por ahí del pre al post, lo calculo y aquí me da el tanto por ciento de cada uno de ellos, me da la información, el intervalo de confianza, creo, y si es significativo o no, y ya está. Voy a ir un poquitín más rápido, es que lo siento mucho, pero son muchas cosas las que quiero mostrar. Vamos a calcular el percentage of all not overlapping data. Lo calculamos con esta línea y que me da la información, la Z, la T, la probabilidad asociada, la información sobre los casos, el porcentaje total, el phi al cuadrado, bueno, toda la información que podamos crear aquí nos la está dando sin ningún tipo de problema. Vamos a irnos al no overlap of all pairs, cuando se hace por pares dentro de los propios pares, nos da también la información con su p-value, con la W, en fin, toda la información que podamos crear y por supuesto pues la tabú de Kendall que es yo creo que el estadístico que más se suele utilizar en estos casos, aunque lógicamente cuando tenemos poquitos sujetos, como suele ser en los casos únicos, este puede estar un poco sesgado y quizá pues no sea el método más adecuado, pero bueno, vamos a calcularlo sobre el ejemplo y aquí nos da las tendencias de cada sujeto en la línea previa con el post, sobre la propia tendencia, con diferentes interacciones. Entonces tenemos bastante información al respecto de todos los modelos, el general y todo lo que queramos. O sea, súper interesante en este sentido y súper enriquecedor. Fijaros que son líneas bastante sencillitas de codificar. Vamos a calcular ya casi por último, antes de entrar en tamaños de efecto y análisis bayesiano, el índice de fiabilidad del cambio. El RCI lo calculo, aquí me lo está dando el RCI para cada uno de ellos, más información, la media estandarizada de las diferencias y todo este tipo de información que podemos querer. El análisis de regresión de un caso único en su dataset, PLM y a correr, ¿vale? Y aquí nos está dando pues la información sobre el modelo, el R cuadrado y diversa información que tenemos.
Vamos a irnos entonces a analizar un poquito el tema de los tamaños del efecto. Para esto va a estar todo asociado el paquete SCTHLM que ya hemos visto con anterioridad y vamos a utilizar uno de los datos de las bases de datos que ellos nos dan, que son de estudios que ya se han publicado, o sea que son datos que están publicados y que son reales. Eh, Abro los datos, os los muestro y aquí está uno de los estudios de Lampert. Lampert es el autor del artículo, el caso, el treatment, la fase, el time y el outcome y volvemos a la sintaxis. Vamos a crear un efecto, un tamaño de efecto que se llama ABQ, que es, aquí os lo explico, cuando el diseño está bien balanceado y hay un buen número de observaciones, es un buen tamaño de efecto para utilizar, donde hago exactamente lo mismo que antes, outcome es igual a outcome, treatment es igual a treatment, por eso es importante que de una se llamen tal cual. ID es igual a case, en este caso no es case, sino ID es igual a case, y face es igual a face y time es igual a time. Y estos son los que tenemos aquí, ¿vale? Son los nombres que tenemos aquí. Y el ID, no sé. Ah, ID es... ya no me acuerdo cuál era el ID, tampoco importa. Que mi memoria tenga tan poquito spam, no importa. ID case, y ya está. Entonces lo calculo, y no me lo va a dar, pero ya he creado el objeto, le digo que me lo imprima. Vale, y aquí tengo. Ah, bueno, y me daba este del índice de fiabilidad del cambio. Es un grafiquito que me daba, se me ha olvidado comentarlo. Pero bueno, esto es de una de las líneas anteriores, de la línea 120. Entonces ya tengo aquí el tamaño del efecto que acabo de calcular y es 2,52 sin ningún tipo de problema y le puedo dar a sumar y me da bastante más información al respecto con la autocorrelación que tenemos y bueno, grados de libertad, etcétera, etcétera, ¿vale? Diferentes cositas que podemos querer. Otro tamaño del efecto que podemos querer calcular es el effect size en B. En este caso es para otro tipo de data frame con quizá pues, más problemas, menos estable que el anterior, más robusto ante la presencia de outliers o líneas bases más cortas, este tipo de cuestiones. Vaya, creo los datos, esta de Sandler tiene estas características, la base de datos es exactamente la misma y lo creo, ¿vale? La salida, el outcome, treatment, case, time, todo tal cual, los datos de dónde vienen y ya está. En este caso lo calculo, le digo que me dé, por ejemplo, el fee y aquí tengo el fee o pues todos los indicadores que me ha calculado cuando utilizo el comando unlist y aquí los tengo pues todos los que yo quiero, puedo querer ver, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Fijaros que aquí tengo la NU, ¿vale? Que son los grados de libertad, si no estoy mal, son 8,91, ¿vale? Para que os fijéis. Y aquí tenemos el tamaño del efecto, que es lo importante. 2,14 si no estoy mal. Sería igual, lo voy a confirmar ahorita. Vale, creo que es el delta con el, con el sombrerito. No sé si era algún ajustado, ¿no? Creo. O de pronto 1,96. No, claro, es el ajustado. Delta head es 1,96 el tamaño del efecto, ¿vale? El que tendríamos que estar buscando en este caso. Tengo mucha información. Bueno, por supuesto hay que leerse un poquitín los artículos y entender del tema, porque si no, hacerlo en R sin más. Si no entiendes el output, la salida, tampoco tiene ningún tipo de sentido. Vale, esto es importante. Recordad cómo lo he hecho porque ahora lo voy a comparar con otro método diferente que ya voy a calcular. Esta es una forma de hacer un tamaño del efecto robusto, bastante interesante y es un poquitín complicado. Aunque no os desesperéis, os lo voy a mostrar, pero enseguida os voy a mostrar cómo se calcula en el Shiny, para que veáis que también es súper sencillito. Primero vamos a crear un modelo de regresión con el comando LME, ¿vale? A partir de cómo el tratamiento influye sobre los resultados, controlamos los efectos aleatorios sobre los casos, controlamos la correlación de la autocorrelación y le decimos los datos que tenemos, ¿vale? Esto de aquí me viene casi por defecto, aunque tendríais que adaptarlo a vuestros datos, lo calculo y le pido los datos. Y aquí me da pues todos los datos del modelo de regresión que le he pedido con los índices de ajuste, pero no me interesan, ¿vale? No es lo que yo quiero realmente. Recuerden que esto se llama Quality RML, que es uno de los objetos que he creado, porque ahora voy a utilizar otro modelo diferente, aquí os lo explico un poco lo que hacemos, sobre este objetito que acabo de crear. Quality RML es el que acabo de crear arriba. Entonces hago una regresión, lo calculo y obtengo un nuevo indicador y ahora le digo que me dé el summary. Dentro del summary me va a dar
todos los estimados. Fijaros que antes, con el método anterior que he utilizado, los grados de libertad del NU que me estaba dando era 8 con algo. Aquí tengo grados de libertad diferente. Que el tamaño del efecto creo que era 1,96, el delta con el sombrerito. Y aquí tengo un tamaño del efecto de 2,17, o sea, un poquitín más grande. Tengo indicadores realmente un poquitín distintos, ¿vale? De hecho, si los comparamos y quiero los objetos que estoy comparando, el primero y el segundo, con un data frame, y os los muestro, vais a ver cómo, por ejemplo, los grados de libertad cambian, los tamaños del efecto pasan de 1,96 en el primero a 2,17, el error estándar también cambia. Es decir, esta última forma es bastante más compleja que hacerla, pero también es mucho más robusta. ¿Qué es lo bueno? Que todo esto nos lo hace también un Shiny, que ya os muestro. Me vengo a internet, me vengo a mi Shiny. Bueno, ya estoy aquí en el Shiny muy rápidamente. Me vengo a Load, cargo uno de los datos pues que ya nos dan de base. Me cargo Saddler, que es el que estamos trabajando. Si queréis le damos a inspeccionar para ver cómo nos queda. Le podemos dar a un modelo en el que vemos sin ningún tipo de problema pues cómo nos queda el dibujito que ya hemos hecho antes en R con comandos. Le puedo cambiar que me cambie el método de estimación, que me cambie el nivel, si es medio, si es cuadrático, cualquier tipo de información que yo quiera, se lo puedo cambiar y el gráfico pues me va a cambiar un poquito. Puedo descargar los tamaños del efecto. Aquí tengo ya mi tamaño del efecto con su intervalo de confianza, la autocorrelación, los grados de libertad. Y fijaros cómo, no sé si es exactamente el mismo valor que hemos calculado en la consola, 2,17 y 11,96. Aquí es 2,17 y 11,96. Nos da exactamente lo mismo que lo que hemos hecho nosotros utilizando la sintaxis, porque bueno, básicamente del Shiny es de donde yo he sacado la sintaxis para hacer este tipo de cuestiones. Así que fijaos que tenemos un tamaño de efecto bastante interesante, sobre las medias estandarizadas, así que creo que es súper fácil de hacer y súper interesante. Y lógicamente, si le dais a la sintaxis, pues aquí tenéis la sintaxis que hemos ido sacando. Y por último vamos a sacar un estimador bayesiano. Les dejo arriba el link de un vídeo en el que he explicado previamente cómo utilizar paquetes que no están en el repositorio oficial de Chrome, por si tenían problemas para hacerlo. Yo no he podido hacerlo por aquí, así que siguiendo los pasos del tutorial que he dejado arribita, me voy a venir a mi RStudio Cloud, donde vemos una sintaxis y voy a utilizar el paquete Bayes Single Sub. ¿Vale? Este paquete lo tengo que descargar desde el repositorio del GitHub del autor original, que es Richard Murray, porque ya no tiene seguimiento en R4.0 y me toca utilizar la versión de R4.63, que es la última versión estable donde estaba funcionando. Entonces es muy importante que dentro de mi RStudio Cloud seteemos la versión en 3.6. ¿Vale? Y aquí nos va a correr sin ningún tipo de problema. Yo voy a cargar mis paquetes necesarios. ¿Vale? Voy a abrir unos pacientes que tengo ya. Aquí tengo cargada mi base de datos en mi cloud, el dataset 1. Entonces lo creo, os lo muestro. Y aquí tengo ya mi paciente número 1 con variables ansiedad, el SIS-1, el FSF y orgasmo, el total, el FSCF, el MAS y el ORS, con las diferentes líneas bases, el seguimiento, las sesiones, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, como yo solo me quiero centrar en el pre y en el follow-up, voy a mirar los nombres que tengo de las variables. Aquí me da mis nombres de las variables y voy a elegir exclusivamente la variable ansiedad. Es decir, voy a trabajar sobre la variable ansiedad que tiene estos valores. Creo un objeto que se llama pre, que es un vector con los valores del 1 al 4, que son realmente las puntuaciones del pre, que son 26, 22, 18 y 17, las mismas que arriba, y luego creo otro vector, que es el post, que son de la posición 13 a la 16, que son los valores 17, 14, 17 y 15. Y ya está. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la función tTest-gibbs-AR, que es un marcador bayesiano para un análisis de comparación entre dos muestras, un pre y un follow-up en este caso, diciendo que quiero comparar el vector pre con el vector post, el número de interacciones que quiero, que me retorne las cadenas, el R-scale. Esto depende bastante de la autocorrelación de las puntuaciones, el alfa teta, el beta, y luego le digo que me dé el left side true y el return on side true. Y esto va a variar en función de si espero
que la variable mejore o empeore a raíz del tratamiento, ¿vale? Arribita os explico un poquitín aquí cómo se elige esto sin ningún tipo de problema. Entonces, os creo un objeto que se llame output JZSAR plans 1, es un poco largo, pero así yo no me pierdo, y ya tengo aquí un rock que no me dice demasiadas cosas, le pido el hit de las cadenas, esto tampoco me da mucha información, y el summary donde ya sí vamos a tener los primeros resultados interesantes. Aquí lo que podemos ver es cuál es la diferencia de medias, el delta que existe, que es uno de los valores más importantes que podemos encontrar. Hay una diferencia de media y la interpretaríamos en vez de con un p-value, como es tradicional, lo acompañaríamos del factor de Bayes asociados. Para eso voy a crear un nuevo objeto que se llame bflplans a partir de el subobjeto que está dentro del objeto que ya he creado antes, que se llama logaritmo del factor de Bayes para one side, lo creo y luego le voy a pedir que me dé el inverso, ¿vale? El 1 dividido entre este mismo valor para que se entienda, se unifiquen todos y que cuanto más grande sea el valor, pues esté indicando una mayor probabilidad de que haya efecto del tratamiento. Si no, sería cuanto más cerquita a cero esté y prefiero que esté cuanto más grande. Entonces me está dando que es 2,06, no es que sea un factor de Bayes extremadamente grande, está mostrando una ligera evidencia, pero bueno, 2,06 estaría bien y esto ha sido un chupito súper grande, súper largo, no sé cuánto tiempo llevo hablando, no sé si alcance los 40 minutos. Si te has tragado todo esto, hermano, o sea, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo chupito de R.